darle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. En un país de más de 45.000 millones de personas se registran 19.000 a 22.000 víctimas mortales por año. Esta violencia es un fenómeno urbano, de ciudades que contribuyen con más de la tercera parte de homicidios. El conflicto armado ha cobrado la vida de más de 70.000 personas y más de 50.000 aún se encuentran desaparecidas. Lo que está acordado se manifiesta en un documento común, cuyo objetivo es llegar de manera expedita y el menor tiempo posible a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, a través de la discusión de 5 temas. Primero, desarrollo agrario integral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto armado. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. Quinto, implementación, verificación y refrendación. Estos contenidos son los que se debaten en los diálogos de La Habana. Este tema es de vital importancia para la sociedad, pero ¿qué tanto sabe ella de estos acuerdos que se presentan actualmente en una mesa donde está nuestra solución a la violencia? De acuerdo con los diálogos de La Habana, yo estoy de acuerdo siempre y cuando cada una de las partes cumpla con los planteamientos que se requieren para que se logre la paz en Colombia. No estoy bien anoticiado de qué diálogos cómo han transcurrido los diálogos porque no le he puesto cuidado a ese tema. El acuerdo al cual van a llegar al finalizar las mesas de negociación conlleva unos puntos que la opinión pública conoce. El tema agrario, el tema de la participación política, la terminación del conflicto en sí, el tema de las drogas y víctimas y reparación. Difícil esta situación de la paz, pero él la va a encontrar. ¿En qué sentido? En que si se compromete con otras situaciones que son obligatorias en el proceso. Pensar también en los ciudadanos en todo sentido, las necesidades básicas de ellos para que ese proceso que está en toda su capacidad en este momento para lograr acuerdos sea exitoso. El futuro de nuestro país se encuentra en las aulas de clase. ¿Qué tanto saben ellos de estos diálogos? Documentación en cuanto a la parte jurídica, qué va a pasar con esta reinserción y el trabajo que va a pasar con todos los reinsertados, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la parte legal. Lo que se implementa en la educación es con nuestros planes de educación y en nuestro común denominador en el manejo de los conflictos a nivel interno. Todo con base en la negociación y en los acuerdos de las distintas partes. Entonces de ahí se toma ciertas opciones que pasan en este conflicto a nivel interno de las instituciones. Creo que eso es a nivel general. Pues lo que sé sobre los diálogos de La Habana es que es una mesa que sentaron entre el gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia, donde tratan de llegar a un acuerdo para que el conflicto que hay en Colombia por más de 50 años se acabe. Pues se sientan los paramilitares y se sientan el gobierno a definir situaciones que se han presentado tras muchas dificultades que han habido con todo lo económico. En mi colegio no se habla mucho sobre este tema y sí me gustaría saber sobre el tema, ya que pues es de la actualidad. En el Pensul no se tiene en cuenta sino como charlas. Digamos, dentro de un tema, de un contexto, lo metemos ahí qué está pasando. O noticias del día que nosotros en el área decimos qué pasó, cómo van las conversaciones. Pero tema como tal, tratar y cómo se llega, no. Ni siquiera familiares de esto, no está. Solo es como una conversación así, de noticias diarias, lo que hacen ustedes. El tema de la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas. Esto pues porque sería la única forma de, en verdad, de garantizarle a las víctimas y a la sociedad colombiana
de que sí tiene que existir un verdadero proceso de paz. Un secreto: en Colombia se dieron violaciones masivas de derechos humanos, se desconoció el derecho internacional humanitario y pues lo que se busca, acá lo que se pretende es que haya un acuerdo de paz con un grupo guerrillero en específico y pues que esto repercutiría en la convivencia pacífica de todo el país. Entonces hay que tener cuidado de no irse a ninguno de los dos extremos, que sería o no juzgar a nadie, porque entonces estaríamos en un perdón y olvido total, se propiciaría incluso la impunidad y tampoco es justo con las víctimas, pero tampoco en el hecho de que todas las personas que estuvieron inmersas en el conflicto armado sean juzgadas, porque así ningún grupo guerrillero se va a vincular en el tema. Entonces es mantener un equilibrio y sobre todo tener muy presente el asunto del Estatuto de Roma, porque finalmente si no lo juzgamos acá, organismos internacionales sí pueden entrar a juzgar. Entonces el Estado tiene que prever ese tipo de circunstancias. Además, por otra parte, es importante que Colombia ya ha vivido procesos de paz, como pasó en el año 90 con el M-19, en donde se observa que, si bien es cierto, se desmovilizó un grupo guerrillero y fue un avance importante, nunca se aclararon muchas cosas. Este es el momento en el que le están dando órdenes al Estado de que aclare cuál fue su participación en muchos actos que afectaron incluso en la misma capital, en Bogotá. Entonces, la lección que deja esto es que nunca se buscó como la verdad y nunca se trató de reparar a las víctimas. En la misma ley 1448 determina, en primer lugar, que las víctimas del conflicto armado antes del 1 de enero de 1995 no deben presentar declaraciones. Aquí en las personerías municipales nosotros tenemos el deber de recepcionarlas, pero esos hechos que ocurrieron antes del 85, no sé por qué la fecha, es una fecha que la misma ley establece, no deben declarar. Lo que ellos tienen son unas medidas de satisfacción que la misma ley 1448 contempla. Esas medidas de satisfacción lo que busca son acciones que busquen el bienestar, que proponen bienestar y contribuyan a mitigar el dolor de las víctimas. Las personas que llevaron a Cuba, que fueron víctimas del conflicto, fueron seleccionadas por el mismo presidente y aceptadas por la guerrilla. En ningún momento fueron personas que quisieran ir. Yo hubiera querido ir y poder hablar lo que yo siento, porque fui una persona que me afectó la guerrilla con mis 6 años de secuestro. Soy una persona que he combatido a la FARC, sobre todo a la FARC, aunque he combatido a los otros grupos, como el M-19, como el PLA, como el ADO, que ya desaparecieron. Y esa es la situación que quisiera yo ver en Colombia. La gente, cuando viene a uno y le presentan las declaraciones, hay una incertidumbre altísima de no saber qué pasó con sus familiares, de saber si esas personas que supuestamente desaparecieron, fallecieron o fueron incorporadas a los grupos armados, de no saber qué pasó con sus familiares, si están vivos, si están muertos. Hacer ese duelo, guardan una esperanza, y bien dice la frase que la esperanza es lo último que se pierde. A un plano donde no hay ley, donde me mantenían en un pedazo de cama de 2x2 todo el día ahí sentado, donde me daba paludismo y me hacían bañar con agua, donde vi que practicaban abortos, son ni leyes, no hay ley, donde el guerrillero por X o Y motivo botó una comida, botó algo, lo fusilaba. Me tocó ver una decapitación, que en Colombia, nadie cree que las haya habido, y sí, me tocó ver por parte de un guerrillero que se llamaba Giver, y era un guerrillero que me lo encontré una vez salí del secuestro en una casa donde guardan los guerrilleros que se reintegran, y él me contaba que a él le tocó volarse la guerrilla porque lo iban a matar, porque lo encontraron fumándose un cacho de marihuana, lo iban a matar y les tocó volarse. Y este guerrillero, que yo lo vi, que decapitó a una persona, yo lo denuncié, pero como el tipo se entregó, todo se le perdona.
La población aún quiere una respuesta. Nuestros estudiantes exigen que estos temas se pongan en discusión. La información se representa en qué pasará. La mesa continuará hasta llegar a un posible escenario de posconflicto.